muy agraviantes para con el Papa Francisco, y lo mismo había Y hecho bueno, el Papa Francisco en declaraciones periodísticas. Ahí está la ¿no? dimensión humana que debería pesar en los líderes y en la gente también. Y hablando de dimensión humana, nosotros vamos a hablar con una amiga del Papa, con Sor Lucía Carm. Sor Lucía Carm, antes de saludarla, creo que está en Madrid en este momento, me corregirán, ¿no? Se hizo conocida en la Argentina por un video que subió a sus redes sociales hace un tiempo, hace unos cuantos años, y que decía, en el que decía lo siguiente, perdón, mírenlo, yo sé que en este contexto puede parecer un poco fuerte, pero bueno, se hizo conocida por eso, dale. Hay un fiscal que está investigando y que ha denunciado y que ha puesto las mesas sobre los puntos sobre las IES y que ha explicado lo que es y lo que ha sido Cristina y el kirchnerismo. Esto clama al cielo. Argentina se desangra por una mujer desequilibrada que ha robado a mano llena, que se la acusa y que la justicia está hablando. Y resulta que Pablo Iglesias se va a Argentina y a hacerse también la víctima y a darle una palmadita en la espalda. ¿Hasta cuándo vamos a ver que los mentirosos, populistas y engañadores se siguen sumando para seguir engañando a la gente? Bueno, a ver, fue sorprendente porque además yo era una de las primeras veces que veía a un religioso subir un video de tanta contundencia a las redes, pero hoy hay otra dimensión y seguramente le vamos a preguntar a Lucía por la dimensión humana de Jorge Bergoglio, del Papa, a quien conoció, entiendo, y mucho. Lucía, gracias por atendernos. Una primera mirada en este día tan importante. Perdón, aclaro que Lucía, sos argentina vos, Lucía, ¿no? Sí. Soy argentina y vivo en Manresa, en Barcelona. Sí, hace muchos años vivís ahí. ¿Te puedo tutear? ¿Te puedo tutear? Por supuesto, claro que sí, sí. Bueno. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo te impacta esta noticia? ¿La esperabas? La última vez que le vi fue en el mes de enero. Durante todo este último tiempo prácticamente yo estoy yendo cada mes a Ucrania y antes o después y cada 2 meses le estaba viendo. He mantenido una comunicación muy fluida con él y puedo decir que soy amiga de él. He podido reír con él, he podido llorar, hacer bromas. Con todo creo que le conozco bastante. La enfermedad de él en este último tiempo pues no tenía correspondencia ni nos hablábamos porque él estaba enfermo. Sí, la semana pasada su secretario me escribió y me dijo: el Papa no puede escribirte ahora, pero el Papa sabía que yo estaba en Ucrania, me había mandado rosarios para llevar a Ucrania, que siempre me daba para llevar a los que estaban en el frente, y pensábamos nosotros que ya había superado un poco, pero cuando le vimos el domingo de Pascua ya nos dimos cuenta de que no era él, y de hecho comentamos con las monjas si Francisco sigue así, yo creo que presentará la renuncia, porque ya le vimos un bajón grande, ¿no? Pero a pesar de eso no esperábamos la noticia hoy y para mí hoy ha sido un día muy triste porque gracias a él hemos podido abrir muchos caminos en muchas cosas, pero lo hemos tenido como un hermano, como un consejero, como un amigo y realmente, bueno, pues yo hoy me siento muy huérfana, ¿no? Para mí Francisco creo que ha sido una de las personas más coherentes que he conocido. Y fruto de esa misma coherencia, yo creo que es la que da la respuesta a algunas de las cuestiones que estabais planteando ahora. Francisco se sentía argentino y amaba a Argentina. Y si no iba a Argentina es porque no quería que nadie lo utilizaba. No quería que nadie lo utilizara. Y Francisco vio ese vídeo que acabamos de ver. Y Francisco dijo: y a mí me dicen que soy kirchnerista y no soy kirchnerista. No nos olvidemos que cuando Néstor Kirchner era presidente me decían que yo era el líder de la oposición. Y que debajo de la sotana estaba el demonio. Y que en el momento que a mí me eligieron papa, Cristina dijo que habían elegido un papa latinoamericano, pero no dijo que era argentino. Y después alguien a Cristina le dijo que era mejor que tuviera buena relación con el papa. Pero el papa era el papa de todos. Y el papa no podía entrar en este juego y no podía dejar que en Argentina lo utilizaran ni de un lado ni de otro. Y la gente especulaba de que recibiría muy mal a Javier Milei y lo recibió muy bien a Milei. Y los recibió como un presidente, como el presidente de los argentinos, y la gente, los kirchneristas esperaban que le daría una bofetada. Y el Papa recibió en el último día al vicepresidente de los Estados Unidos, porque no podía quemar los cartuchos en contra cuando hay que construir y cuando hay que trabajar por la paz. Él es el Papa de todos.
Y cuando él en la Jornada Mundial de la Juventud dice que en la Iglesia entran absolutamente todos, yo creo que hay que entender que él entiende que hay que dialogar con todos. Después, evidentemente hay normas, él no rebaja el mensaje de la acogida al inmigrante, al pobre. Ha sido muy claro en su último mensaje en el Domingo de Pascua, ha sido contra la guerra. Ha condenado lo de Gaza, lo de Yemen, lo de Ucrania, lo ha dicho claramente. Ha pedido la liberación también de los rehenes que tienen de los rehenes de Gaza. Palestinos. Es decir que Francisco es una persona que yo al Papa le he visto llorar ante el tema del racismo. Por ejemplo, a mí siempre me acompaña a Ucrania un chico que es de Ghana y siempre que entra y que sale de Polonia, en la aduana le piden otro documento para comprobar, aunque tiene pasaporte español, de que no es un pasaporte falso, y después le abren la maleta y después lo hacen entrar y lo revisan y te dicen que es protocolo. Eso se lo contaba al Papa, y el Papa se puso a llorar y dijo, no puedo creer que hagamos discriminación por tema del color, y Henry le dijo, no, Santo Padre, no se preocupe, para mí es más importante el bien que estoy haciendo. El Papa decía, esto es lo que a mí me duele. El Papa yo lo he visto llorar por la invasión de lo de Ucrania. Y también confesar que decir, yo quiero ir a Ucrania y quiero ir, pero no puedo ir si no voy a Rusia, tengo que ir a los dos países. Y Putin me ha mandado a decir que no es el momento. Yo creo que el Papa era el Papa de todos. Sor Lucía, entre las cosas que intentó cambiar, usted es miembro de la Iglesia, o vos sos miembro de la Iglesia, me dirás si lo logró o si está en proceso de lograrlo. Una fue que se dejara de encubrir a los sacerdotes pedófilos. Y la otra fue darle a las mujeres religiosas un lugar más preponderante y más relevante dentro del Vaticano y también fuera del Vaticano. No sé si estoy equivocado o es así. No, tienes toda la razón. Precisamente Benedicto XVI empieza con todo el tema con los legionarios de Cristo contra la pedrastía. Era una forma común de obrar en la Iglesia el tema de tapar y de trasladar a los curas pedrastas. Cuando Francisco va a Chile, en Chile había algunos obispos que eran encubridores por el caso y eran amigos de Caradima. Ángelo Sodano había sido nuncio del Papa en Chile y era amigo de toda esta camarilla de obispos que encubrían, que además eran unos pedófilos algunos de ellos. Pero el Papa no se lo creía esto. Y cuando va a Chile, la visita es un fracaso. Y hay tres personajes que se llaman Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Jimmy Hamilton, que empiezan a denunciar el encubrimiento de los obispos durante la visita del Papa. El Papa dice que los trata poco menos que de mentirosos. Va a Perú y tiene un baño de masas, pero cuando llega al Vaticano le dicen, Santo Padre, usted se ha equivocado. Y Francisco en ese momento llama a Juan Carlos, a Jimmy y a José Andrés a Santa Marta y los tiene una semana ya, escuchándolos. Y el Papa me dice, ahí hubo un cambio en mí. Primera vez que escuché a las víctimas y que escuché y lloré con ellos por lo que les habían hecho. Y les pidió permiso a ellos y llamó a todos los obispos de Chile y no los acogió en Santa Marta. Los mandó a la vía de la Transportina a hacer penitencia y cuando volvió les pidió a todos la renuncia. Y a partir de ahí hay un cambio en la Iglesia y el Papa manda que se constituya una comisión de protección a la infancia, pone a uno de ellos, a Juan Carlos, en la comisión de la protección a la infancia y dice tolerancia cero con este tema. Muchos obispos se resisten a esto, entre ellos muchos obispos americanos se resisten a esto y se resisten, hay dos resistencias muy grandes. Cuando el Papa pone el tema de la banca vaticana y empieza a hacer unas inspecciones, y con el tema de la pedrastía. Nombra para el tema de la banca vaticana, para poner en orden al cardenal Pell, que era uno de los que estaba, un australiano que estaba en el equipo de sus asesores, pero resulta que tiene un caso de pedrastía y el Papa lo saca fuera. Lo recuerdo. Resulta que después termina maldiciendo a Francisco. Yo creo que él les tocó el bolsillo y puso tolerancia cero en todo el tema. Lucía, ¿qué crees que puede pasar en el cónclave, teniendo en cuenta, bueno, los cardenales electores? Hay muchos cardenales electores que fueron designados incluso durante el pontificado del Papa Francisco. ¿Crees que puede haber una continuidad? ¿Crees que se va a dar una suerte de puja entre progresismo y conservadurismo? Vos hablabas recién de la discriminación, también hay cardenales electores africanos, creo que son 18. ¿Crees que puede haber alguna sorpresa?
te parece que va a pasar? Yo creo que primero el Papa lo que ha hecho ha sido internacionalizar el colegio cardenalicio. No son mayoría los italianos, no son mayoría los europeos. Quiero pensar que va a haber una continuidad. No hay marcha atrás en esto. Nos hemos dado cuenta, no somos menores de edad. Cuando se ha puesto sobre la mesa el abuso de poder psicológico y el abuso sexual de tantos pastores de la iglesia se ha visto con todas sus vergüenzas. Y entonces no puede haber marcha atrás en todo esto y no se puede tapar. Es como que de repente Francisco ha hecho que la iglesia sea transparente. Pablo VI hablaba de que la iglesia tenía que tener unos muros de cristal, pero se acababa tapando. Francisco lo ha puesto sobre la mesa cuando ha escuchado a las víctimas. Yo creo que él hubiera querido hacer cambios más rápido, pero bueno, ha hecho muchas cosas. En el caso, por ejemplo, de la mujer, ha puesto en la congregación de los religiosos a una mujer como ministro en la iglesia, cuando siempre era un tema que utilizaba un cardenal, y las religiosas son la mayoría entre el colectivo de religiosos en Instituto de Vida Consagrada. La mayoría son mujeres y es un cargo importante. Ha puesto de gobernadora del Vaticano también a una mujer. Creo que no hay marcha atrás. Pero ninguno será tan bueno como Francisco. Perdón, Horacio. Por favor, Sor Lucía Carm, no, antes de despedirte, no te vayas, quiero saludar a Andrés Pietro Fasano, es uno de los responsables del diálogo interreligioso. Acaba de salir, Andrés, entiendo que de una misa, aunque sea para hablar unos segundos con él. Hoy lo escuché y lo vi muy afectado por la muerte del Papa Francisco. Andrés, estamos con Sor Lucía Carm, está toda la mesa de Más Nación acá presente. Unas palabras, por favor, en este día tan conmocionante, ¿no? Para todos los argentinos, para parte del mundo y para todos ustedes que lo conocían y mucho al Papa. Buenas noches, Luis. Efectivamente, estamos acá en la Pastoral Universitaria. Salí unos minutitos de la misa que está celebrando el padre Guillermo Marcó, quien fue vocero de ese entonces cardenal Bergoglio. Y un día muy especial, emotivo para todos los argentinos, con una mezcla de tristeza por un lado, porque se nos fue un grande de los grandes, un papa que salió de nuestra tierra, salió de Buenos Aires, salió de Flores. Y por otro lado, la felicidad que llegó a las Pascuas, que la Pascua tiene todo un significado, pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, así que por ese lado felicidad. Y también a los que tuvimos el privilegio de poder compartir tantos momentos tan especiales con ese gran hombre como fue Francisco, la verdad que muy especial. Creo que hoy, decía muy bien el Monseñor García Cuerva, que todos tenemos que ser un poquitito Francisco. Francisco nos invita a la humildad, a la sencillez, a ser auténticos como era Francisco, a apelar a la cultura del encuentro que tanto propició entre varias religiones, en ese abrazo histórico en el 2014 que hizo en el Muro de los Lamentos con el rabino Skorka y el profesor Omar Abud, 3 religiones monoteístas abránicas de 3 credos diferentes, que esa foto no solo recorrió el mundo y nos llenó de orgullo, sino que eran 3 argentinos representante de 3 credos. O sea que no puedo dejar de sentirme orgulloso por este Papa que fue argentino, pero para el mundo entero. Andrés, recién hablamos con Sor Lucía Carm y nos decía, el Papa no vino a la Argentina, habló varias veces con él y la verdad que se la escucha y se la ve muy honesta y muy sincera, ¿no? Porque no quiso ser utilizado. ¿Vos coincidís con ese concepto, con esa idea, con ese eventual o presunto sentimiento que tenía Bergoglio con respecto a por qué no venir a la Argentina? Yo creo que el por qué no vino al argentino solo Francisco lo pudo saber, pero tenemos que dimensionar que era un pastor universal y que creo que todos tenemos que comprender y dimensionar que el legado de Francisco es mucho más trascendental que haber venido o no a la Argentina. Francisco tenía otras problemáticas, otros desafíos, fue y será gigante. Su legado ha dejado huella en el mundo para miles de millones de personas que escuchamos su voz como un gran faro. Después, si ha venido o no a la Argentina, en lo personal,
Es legítimo el cuestionamiento, pero no le doy la importancia. Muy bien. Creo que Francisco, con todo lo que ha hecho en sus 12 años, ha sido un pontificado realmente extraordinario. Andrés Prieto Fasano, gracias por el tiempo. Por favor, envíales mis saludos especiales a Guillermo Marcó, que hace tiempo que no lo veo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Luis. Sor Lucía, Horacio Cabac tiene una pregunta para vos. Lucía, quiero aprovechar la verdad su honestidad. Recién usted escribía en charlas privadas que mantuvo con el Papa cómo él estaba al tanto de esta crítica que se le hacía como que era funcional al kirchnerismo, y él decía: yo no soy kirchnerista de ninguna manera. Otra crítica que se le hace, sobre todo a los que no terminábamos de entender algunas cosas del Papa, era o cierta ambigüedad en algunos conflictos o cierta tibieza. Por ejemplo, el tiempo que tardó en condenar la situación de Venezuela, por ahí el tiempo que tardó en condenar la situación de Rusia invadiendo a Ucrania, o cierta ambigüedad en el conflicto entre Israel y Hamás. Él estaba al tanto de todo, sé que estaba al tanto de todo lo que se decía de él. ¿Usted qué me puede contar de esa parte que no llegamos a entender del Papa? Yo le pregunté al Papa por el tema de lo de Nicaragua, le pregunté también por el tema de Cuba, cuando había algunos que estaban manifestándose en la plaza porque pedían que hubiera una condena más fuerte también. Y el Papa me dijo que había razones que él tenía que no siempre se podían explicar. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, decía que cada vez que si él hablaba o cada ficha que se podía mover, había un castigo a los que estaban dentro. Y esto es absolutamente real. En Venezuela, en Nicaragua, hay un castigo real a los que están dentro. Como en el tema de lo de Rusia, el Papa, yo creo que desde el primer momento se posicionó. Intentó dialogar con Kirill y no hubo manera. Estaban en posición diferente y el Papa después empezó claramente a reconocer que Ucrania era la martirizada Ucrania y que era el país que estaba siendo invadido. Yo creo que esto es lo que no le perdonó Putin a él, esta postura, y que cada semana estuviera hablando sobre el tema. Yo creo que él, con la incontinencia verbal que tenía, tenía que morderse mucho la lengua en este tipo de cosas, pero yo explícitamente me acuerdo que con el tema de Nicaragua se lo pregunté, y con el tema de Venezuela. Y él me dijo: hay represalias para los que están adentro y yo estoy fuera. Sor Inés, antes de despedirte, agradeciéndote el tiempo, Sor Lucía, perdón, vi que estaba en un momento, hacían como una coreografía juntos con Jorge Bergoglio. ¿Vos que la subís a TikTok? ¿A dónde? Ahí está. ¿Qué están? Es una coreografía. Esta es la última que hicimos porque estábamos por hacer un camino por la paz y era una parte de una coreografía que no llegamos a publicar porque esta la grabé precisamente en enero. La grabamos en enero y una cosa que queríamos hacer, el camino de la paz, y ahora es primera vez que está circulando. El otro que había sí que es un TikTok, que él sabía que estábamos haciendo un TikTok cuando le dije que tenía que venir un argentino y que lo bancaba totalmente, y el Papa se reía mucho, o sea que el cardenal de Barcelona, Juan José Omeya, siempre me decía que le gustaba que fuera a ver al Papa porque el Papa conmigo se reía mucho. Bueno, pues será por la cantidad de tonterías que yo decía y que le explicaba, pero era un momento para desengrasar muchas situaciones también. Y siempre recomendaba reírse, y a nosotros nos diste como una especie de caricia, de humor y de ternura. Así que muy agradecidos por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, y nada, que el Papa desde el cielo nos ayude a todos y ayude a que Argentina se ponga de pie y sea lo que tiene que ser, un país libre y un país que no dependa de nadie más que del gran motor y la riqueza que tiene. Muchísimas gracias. 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 Bueno, qué lindo, Esteban, buenas noches, querido pelado, buenas noches. ¿Qué hace Luisito? Hermosa nota, ¿no? Qué linda, ¿no? Ella, qué linda, cuánta luz, ¿no? Esa mujer. Sí. Es un día para correr del lado de la grieta, me parece, Luis. Después, si querés, vamos a hablar. Dale, vamos a hablar bastante más allá de todas cuestiones súper interesantes que las escuché esbozar durante el programa, de las cuales estoy de acuerdo, pero me parece que es para correr un poquito ahí. Sí. Si te parece. Además, nos faltó todavía plantear la idea de quiénes serán los sucesores, pero bueno, quiénes serán, entre quiénes se está discutiendo. Una mesa de lujo, gracias, muchísimas gracias. Julieta, muchísimas gracias Javier, querido Luis Gasulla, Débora, querido Horacio Cabac, Nico, perdón Silvina, bueno, no entró